Muy buenas tardes, les doy la bienvenida y les agradezco que nos acompañen a nuestra memoria histórica. Soy Angélica Fabile Chauri y les recuerdo que este programa es una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. También les recordamos que nuestra transmisión es totalmente en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT y el canal 35 del sistema de cable local. Y en Facebook transmitimos a través de Facebook Live UJAT. Nuestro teléfono en el estudio, que está a su disposición, es el 99 33 58 15 96. Hace una semana ustedes recordarán que empezamos a platicar sobre el Día del Maestro y dedicamos nuestro programa a hablar de los maestros sobresalientes del Instituto Juárez. Y bueno, a propósito de este día y en relación a todos los reconocimientos y actividades que nuestra alma mater realiza para valorar y reivindicar la labor de sus docentes, hemos decidido, como una plática especial con el maestro Héctor Valencia, que hoy nuestra memoria histórica se dedicara a recordar y a conversar sobre los maestros fundadores de nuestra institución, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Aquellos que impartían clases y estaban vinculados a ella desde o en 1958, cuando se convierte de Instituto Juárez a Universidad Juárez. Y para abordar este tema, bueno, no podría faltar, por supuesto, el maestro Héctor Valencia, acompañado también de la licenciada en Historia y restauradora Laura Viridiana Díaz Rodríguez, quienes ambos son fuertes pilares del archivo histórico de nuestra universidad y quienes nos hablarán, nos acompañarán a recordar a las maestras y maestros fundadores de las escuelas que en aquel entonces, o las que iniciaron ese cambio del Instituto Juárez a la universidad. Muchísimas gracias, maestro Héctor Valencia Reyes, siempre con sus conocimientos que nos enriquece la plática, nuestro conocimiento e incluso, bueno, pues este apego, este amor que uno le va teniendo a su estado, a su institución cuando conoce su historia. Así que, bueno, pues hoy justamente vamos a recordar, como les decía, a estos maestros, a estas maestras que estaban claro. en el 58. Bueno, primero sí, gracias por la presentación de nuevo y es un gusto, es un placer poder transmitir algo que he estudiado desde que hice mi tesis de licenciatura hace más de 30 años y que me ha permitido desarrollarme profesionalmente en Tabasco, todas estas cuestiones que tienen que ver con la historia de la educación. Sí, maestro, y que, bueno, además es un ámbito interesante porque nos va dando idea de cómo, no solo de la historia, sino cómo esta historia nos explica las transformaciones y el estado que guarda actualmente y que están proyectando nuestras instituciones, bueno, la educación en general, ¿no? Sí. Bien, pues para abrir este tema, maestro, ¿nos podría platicar sobre cuáles fueron las escuelas que en este momento histórico, en el 58, cuando el Instituto Juárez deja de ser Instituto Juárez para ampliar su panorama hacia una universidad, ¿qué escuelas estaban en funcionamiento? Bueno, se van a crear nuevas escuelas, porque la única escuela de educación superior que tenía Tabasco era la de jurisprudencia, la famosa escuela o vieja escuela de Derecho. Entonces se van a crear nuevas carreras en función de una coyuntura nacional que se vive y en la que Tabasco tiene un lugar especial. En México se está impulsando el proyecto de desarrollo estabilizador, que tiene que ver con incorporar a México a la modernización a nivel mundial, y a Tabasco se le asigna el famoso mote de granero de la nación, y entonces se considera que Tabasco debe desarrollar sus potencialidades agroganaderas y que productivamente debe incorporarse al desarrollo nacional que se está teniendo en el centro de la República y en el norte,
en ese contexto se va a inaugurar 2 años anteriores la carretera del Circuito del Golfo, se va a inaugurar Ciudad Pemex, va a empezar la extracción petrolera y, a gran escala en Tabasco, etcétera. Y en esa coyuntura Tabasco necesita ingenieros, necesita médicos, Claro. necesita médicos veterinarios, necesita enfermeras, necesita contadores y desde luego también necesita médicos en el campo de la medicina humana que puedan contribuir. Y se van a crear todas estas carreras. Se van a crear la carrera de comercio, ya se había creado un año antes, la carrera que después va a ser la de contador, la carrera de enfermería también se creó en el 57 y ya con la nueva ley orgánica que va a legitimar la universidad en 1958, se va a crear la carrera de médico veterinario, luego se va a crear la carrera de ingeniería petrolera, ingeniería civil. Desde aquel entonces. Desde aquel entonces. Y en ese sentido, la universidad que nace en el 58 se va a convertir en una nueva institución que va a ofrecer la formación de recursos humanos en todas estas áreas. Allí es importante decir que la escuela normal va a estar adherida a la universidad en aquel entonces y que la preparatoria de la ciudad de Villahermosa, tanto la matutina como la diurna, van a pertenecer también a la universidad. La escuela secundaria también va a pertenecer, la Concha Linares, a la universidad. Y en el contexto del Estado va a haber otras, si no me equivoco, como 10 secundarias que pertenecen a la universidad. Es decir, la universidad va a integrar, aparte de estas escuelas que ofrecen carreras en el nivel superior, más de 10 secundarias y la preparatoria de la ciudad de Villahermosa. Y en los años que vienen van a crearse nuevas preparatorias en los municipios que también van a depender de la universidad y desde luego también más secundarias. Hasta que la universidad en 6 años ya van a depender de ella más de 20 escuelas. Maestro, cuando usted habla de estas escuelas secundarias que regularmente, estaban, digamos, bajo la administración de la Secretaría de Educación, cuando dice estaban integradas o pertenecían a la universidad, ¿era porque su administración estaba en la universidad, también pedagógicamente, financieramente? Sí, porque eran escuelas que habían pertenecido al Instituto Juárez. O sea, estas escuelas, tanto la preparatoria como la secundaria, pertenecían al Instituto Juárez. Y luego las otras escuelas secundarias municipales se afiliaron o fueron creadas bajo la organización curricular, pedagógica y administrativa también del Instituto Juárez. Entonces, al transformarse en universidad, pues siguen dependiendo, porque además, como no es una universidad autónoma, sigue recibiendo el presupuesto del gobierno del Estado, el presupuesto federal, y hay que decirlo, eso sí, que en este proyecto van a participar todos los sectores de profesionistas. Uno revisa en los archivos la lista de médicos que dijeron yo contribuyo, yo doy clases, hay que hacerlo bajo esta manera, la lista de médicos que impulsaron la carrera de enfermería y impulsaron la carrera de médico cirujano, vinculados al desarrollo de la medicina en Tabasco y desde luego el funcionamiento de los hospitales. ¿Este rastreo histórico le ha permitido, maestro, identificar a personajes clave o representativos de este periodo en cada una de estas escuelas? Sí, o sea, incluso yo podría decir, por eso lo señalábamos en el programa pasado, hace falta una buena investigación que nos diga quiénes han sido en general los maestros que han formado a todas las generaciones de tabasqueños desde el siglo XIX. En el caso de 1958 y cuando el Instituto Juárez se transforma en universidad, es interesante ver que el cuerpo administrativo del Instituto Juárez va a crecer. De 6 personas que están más o menos administrando el Instituto Juárez, va a crecer a más de 15
van a entrar nuevos trabajadores administrativos en el área de intendencia, etcétera, etcétera. Pero de esos 18 trabajadores, 10 van a ser los que van a ocupar los principales cargos administrativos. De esos 10, 6 o 7 son mujeres. Ah, mira. Sí, y por ejemplo tengo aquí a la señora Alba de LP de Talavera, Hilda Suárez Hernández, que era hermana de don Antonio Suárez Hernández, un abogado, la profesora Dolores Suárez Hernández, María Viuda de Osuna, tengo también a Hermosinda Conroy López, a Carmen Conroy Tosca, Ángela Conroy de Pacheco. La mayoría de ellas van a ser prefectas, pero la tesorera del Instituto Juárez es la maestra María Dolores Suárez Hernández. También está la señorita Teresa Castro López, la señorita Olga Dueñas Green, etcétera, etcétera. Y en cada área vamos a encontrar maestros importantísimos. Nosotros en el archivo estuvimos buscando la última semana realmente fuentes fidedignas que nos permitieran decir qué maestro dio clases en qué o y materia y en qué carrera. Y esas fuentes fueron las listas y las actas de las nóminas, porque ahí está el nombre del maestro, sí, cuánto ganaba, qué materia daba y además su firma. Y entonces, por ejemplo, estos papeles que el maestro estos, miren, tiene, esto es importantísimo para la historia cuantitativa de la institución. Sí, por ejemplo, aquí tengo, al maestro Alday. El maestro Alday daba clases en la secundaria, daba clases en leyes, daba clases en el bachillerato y representa un pilar junto con el maestro de la Cerda, con el maestro Antonio Suárez Hernández, con el maestro Mario Borón Peralta y muchos otros maestros de Derecho en la Escuela de Derecho. Pero además de ellos sí podríamos hablar qué maestros da clases en cada año escolar, porque ellos estaban trabajando en el nivel superior e impartiendo clases de Derecho desde 1947-48. Entonces es la única carrera en la que se imparte los 5 años. Las demás carreras como contador o enfermería, pues son 3 semestres. Algunas es el primer semestre, como las de ingeniería petrolera o ingeniería civil, o medicina, o médico veterinario, etc. Y entonces sí tenemos la lista completa de todos los maestros. Y en ese sentido, también tenemos las listas completas de los maestros por áreas de formación. Esto es importante porque finalmente debemos rescatarlas. En 1959, en enero del 59, aparte de los maestros que ya le dije que daban clases en Derecho, también estaba el licenciado Raúl Ceballos Milán, estaba el licenciado Antonio Campo Ramírez. ¿En qué escuela? En Derecho. En la Escuela de Derecho. Estaba el maestro Miguel Paredes Campos, que es un abogado que está impartiendo clases en el Instituto Juárez y luego en la universidad durante más de 30 años, para 1958. Él fue incluso maestro garidista. Está el licenciado Antonio Suárez Hernández, está el licenciado Pedro Vega Hernández. A mí me tocó hacer la biografía del maestro Pedro Vega hace como 32 años en un libro que publicamos sobre los directores de la Escuela de Derecho. Está el licenciado José Tena Ramírez, está, como ya dije, el licenciado Jorge de la Cerda Ritz, está el doctor Ovidio González López, está el licenciado José María Peralta López, que fue gobernador después de que renunció el licenciado Enrique González Pedrero en el 87, está Andrés Santandré Olán y está José Guadalupe Hernández Solán. Ellos son toda la planta de maestros que van a impartir clases en el primer semestre de julio del 59. O sea, y recién transformado el instituto en universidad. Sí, y si no me equivoco, 4 de ellos fueron rectores. Sí, fueron rectores, algunos de ellos fueron presidentes municipales, diputados locales,
miembros del Tribunal Superior de Justicia. Eso es importante decirlo. Los maestros que van a impartir clases dentro de la universidad son maestros que están vinculados a la vida pública y administrativa o cultural de Tabasco. Bien. Y que muchos de ellos van a dar clases en momentos de crisis de la institución de manera gratuita. Es decir, no van a ver la institución como un espacio de ascenso social en el sentido económico, sino más bien ven a la institución como un espacio de realización profesional, pero sobre todo algo que yo he podido ver en algunos escritos de ellos, de pasión para desarrollar la profesión y para inculcarla a otras generaciones. Claro. También tengo aquí la lista de los contadores. Sí, vamos a hacer una pausa. Claro. Estamos el día de hoy en nuestra memoria histórica, recordando con mucho cariño, mucho respeto a los primeros profesores que dieron clases en las escuelas cuando se transforma el Instituto Juárez en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir con la plática con el maestro Héctor y con Viridiana. Regresamos en un momento. Regresamos a nuestra memoria histórica. En esta tarde recordamos a los maestros fundadores de las escuelas que tuvieron esta participación o esta vivencia en la transformación del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y valga también la remembranza para hacer un homenaje a todas aquellas maestros y maestras que en cualquier época de la universidad o del Instituto Juárez pues han empeñado sus profesiones, sus vidas justamente a formar a muchísimas generaciones en diversas profesiones en esta nuestra alma mater. Y bueno, maestro, antes de ir a corte, nos hacía una relación de los profesores que daban clase en justamente la Escuela de Derecho. En otras escuelas, ¿a quiénes figuraban? En otras escuelas también encontramos, pueden ver ustedes, las listas originales de las materias que impartían, cuánto ganaban estos maestros, los horarios de clases que tenían, etc. Por ejemplo, de contador privado, que es una escuela, tanto contador público como contador privado, cuyo mentor, organizador, impulsor es el contador Antonio Pérez Solís. También van a trabajar en ella Cristóbal Colunga, Fernando Montiel, Antonio Martínez, Ramón M. Castillo, Ana María Gallegos, Carmen Sosa. Carmen Sosa, la que elaboró el escudo universitario. Ella es la autora. Sí, Ana María Vidal y Introducción al Estudio del Derecho, el maestro Pedro Rey Hernández. Posteriormente se van a ir incorporando otros maestros que de alguna manera van a ir enriqueciendo conforme pasen los años la planta docente del contador privado, como Fernando Montiel, Andrés Santandré Olán, el licenciado Gabriel Gutiérrez. Y también es importante decir que dos carreras van a llamar poderosamente la atención, que son la de Ingeniería Civil y la de Ingeniería Petrolera. La primer planta docente de Ingeniería Civil va a estar a cargo del ingeniero Jorge García Escoto. Todos ellos son prácticamente ingenieros: Gonzalo Quintana Suárez, Enrique Ortega Pérez, Octavio Montes de Ávila, Humberto Pairós Astré, Valeriano Ruiz Ruiz. Y en Ingeniería Petrolera, yo he encontrado que en Ingeniería Petrolera algunos ingenieros expertos en la materia habían participado en el movimiento de 1958 a nivel nacional. Hay que recordar que en aquel entonces el Estado mexicano reprimió a médicos, a maestros y a ingenieros que trabajaban en Pemex. Y
por lo menos 2 maestros de esta planta docente van a tener esa formación política y eso les va a permitir que se vinculen con los trabajadores de Pemex, de Ciudad Pemex Tabasco, porque la Escuela de Ingeniería Petrolera va a funcionar como internado y la van a mandar a Ciudad Pemex. Y ahí va a estar trabajando Alfredo P. Schneider, Alfonso Varo Santos, Jesús Quintanilla Zavala, Alejandro Rosas Navarro, Gilberto Vitela Valadez, Antonio Cárdenas González, Tabaré Ascona Pavón y Ricardo Olguín Bernal. Es importante decir que aquí no se va a terminar de conformar una planta docente completa y que de esta escuela van a egresar los primeros ingenieros petroleros de Tabasco, porque la escuela se va a cerrar. Sí. Al empezar a asumir tanto maestros como alumnos una posición social ante el fenómeno de la producción petrolera, el gobernador Madrazo Becerra va a mandar cerrar la escuela, va a reacomodar a los ingenieros en la Escuela de Ingeniería Civil, algunos van a ser expulsados y los estudiantes van a ser becados para terminar sus estudios en la Ciudad de México. También es importante decir que hay maestros trabajando en la escuela secundaria de Teapa, de Emiliano Zapata. La de Teapa está dirigida por el maestro Adelor de Sala, la de Emiliano Zapata por Humberto Cárdenas Adriano, la de Macuspana, Luis Cid Figueroa, la de Tenosique por el profesor Armando Sola Quintana, la de Huimanguillo por Juan Cupido Aguilera, la de Cárdenas por Fernando Valenzuela Priego, la de Balancán por Francisco Pérez Solís, la de Jonuta por Salvador Martínez, la de Frontera por el ingeniero Mancilla Guzmán y la de Ciudad Pemex por el ingeniero Tabaré Ascona Pavón. Escucho esta lista de nombres y me llama la atención la poca presencia de las mujeres, a excepción de las escuelas de contabilidad pública y privada. ¿Qué pasó en estas, o en dónde se pueden ver, dónde estaban las mujeres? Porque administrativamente, digamos que el 50% al hacer en la transformación son mujeres. ¿Qué pasaba en otras escuelas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por nuevamente la invitación para participar en este programa. Y como lo habíamos comentado en la programa anterior, que revisábamos como esos antecedentes históricos, de dónde se fue gestando el camino para que las mujeres tuvieran un acceso a la educación formal o superior, y vemos que están en el campo sobre todo de la pedagogía o de la docencia. Claro. Eso durante el periodo del Porfiriato, la transición en la Revolución Mexicana, y durante el garridismo van a tener una apertura mucho más amplia a otros estudios. Sigue siendo también principalmente docencia, pero ya van a estar inmersas en otros campos, sobre todo administrativos. Claro. Y ya en este transcurso de los 40 y propiamente en el 58, aunque existen varias carreras, como bien lo mencionó el maestro, que escuchaba atentamente qué carreras estaban: ingeniería, jurisprudencia, con lo que sería después contaduría, que es el comercio. Vemos a las mujeres que van a estar principalmente en secundaria, bachillerato y en algunas carreras superiores, sobre todo en enfermería, que el maestro mencionó que se creó en el 57. Y ahí es donde van a estar principalmente las mujeres, porque… Sí, en la escuela normal. Eso lo quise dejar para el final, porque pues la escuela normal ya tiene un pasado mucho más amplio que la escuela de enfermería, que apenas tenía un año de formación, pero eso no significó que no hubiera gente interesada, porque hubieron varias razones. La cuestión mercadotécnica, ¿no?, de promocionar la carrera, ofrecerla al público, sobre todo a las jóvenes que estaban saliendo de la secundaria, y para ofrecerles una carrera que les iba a permitir tener un campo de trabajo seguro. Bueno, en ese momento, precisamente por el contexto político y económico que Tabasco le urgía tener profesionistas en varios campos, en ingeniería, en administración, sobre todo administración pública, en temas de leyes, que la carrera de jurisprudencia pues ya tenía un bagaje mucho más largo que las otras carreras, pero también necesitaba ese recurso humano en el campo de la salud. Está la carrera de medicina,
pero también necesita ese otro elemento importante, que es el personal que va a cuidar a los posibles enfermos y sobre todo que va a estar yendo a las comunidades a proporcionar esa salud pública que no tenía el Estado todavía, esa estructura y ese entramado, que es ahí donde empieza a gestarse entonces la participación nuevamente activa de las mujeres desde la ciencia, ya no solo en el trabajo administrativo, sino en el desarrollo de la ciencia en Tabasco. Claro. Y creo que eso es algo muy importante de recalcar, porque esas jóvenes, en el caso de las maestras y también de las estudiantes, son las generaciones siguientes que van a hacer otras propuestas mucho más amplias de, bueno, cómo incorporar a las mujeres, cómo permitir que estudien, ahora sí, ingeniería, administración, que estudien medicina, que estudien derecho también, porque en el 58 todavía no vamos a ver mujeres en esos campos. Y yo puedo decir aquí puntualmente, estaban en las escuelas secundarias tanto de aquí de la capital como de los municipios. Mencionó el maestro que está en Balancán, en Huimaguillo, Macuspana, en Frontera también. Lo sabemos porque existen los registros, algunos libros que se conservaron de las listas de estudiantes, las matrículas de estudiantes por ciertos periodos. Entonces ahí vemos los nombres tanto de los docentes y sobre todo de los estudiantes, tanto hombres como mujeres. Sigue siendo la mayoría hombres de estudiantes, pero hay ya la presencia de las mujeres. Sí, cabe señalar que, por ejemplo, la fundadora de la Escuela de Enfermería, la maestra Amada Hernández Chávez, es comisionada por la Secretaría de Salud y por la UNAM para venir a formar, y ella va a ser parte de la planta docente, así como la química Lesbia Sánchez de la Fuente, que junto con los otros maestros, como es el doctor Antonio Zuna Rodríguez, Francisco C. Hernández, Bartolomé Reines, Fausto López Cámara, Miguel Gómez Ventura, el doctor César A. Calderón Vidal, el doctor Manuel Piñañora y Francisco Rullán Córdoba. Es decir, los grandes maestros de medicina en Tabasco fueron los primeros maestros que formaron parte de la planta docente de enfermería. Sí, y algunos de esos maestros, aunque eran de Tabasco, también se formaron fuera de aquí. Sí. Claro. O incluso médicos militares que son los que van a formar a las futuras generaciones, hablo de los 60s y 70 en adelante, hasta que esa nueva generación, ahora sí de estudiantes primero, ahora ya somos los profesionistas y los que van a ampliar la planta docente. También aquí menciono estas carreras donde estaban las mujeres, porque tiene que ver justo con lo que había mencionado el maestro, las necesidades que tenía el Estado de Tabasco de profesionistas. Por eso vamos a ver que están las mujeres también en el bachillerato de físico-matemático. Son pocas, pero están allí. También en la de comercio, en la escuela de enfermería, en la escuela normal, en la carrera de contaduría pública. Y repito, son pocas en comparación del volumen de hombres, pero también están ahí formando en esa área de las ciencias exactas, no tanto ciencias sociales. Pero si tomamos en cuenta el número de mujeres que había en el Instituto Juárez, tanto como maestras como estudiantes, en 1955, vamos a ver que 4 años después, cuando se funda la universidad, va a ser de nuevo un boom para las mujeres. Va a haber una apertura para las mujeres, no solo en el campo del ejercicio de la docencia, sino también de realizar y formarse en estudios muy concretos. Por ejemplo, en contaduría se van a abrir espacios para que las mujeres estudien. Sí. En derecho ya estaban estudiando mujeres. En derecho empezaron a estudiar mujeres desde 1950. Después van a empezar a estudiar mujeres en otras áreas conforme van a ir pasando los años. Las áreas que más se van a resistir a que ingresen las mujeres va a ser médico veterinario y ingeniería. Pero posteriormente vamos a ver que también se van a ir construyendo nichos de mujeres, donde las compañeras, tanto maestras como las estudiantes, van a ir desarrollando conciencia de su condición de ser mujeres dentro de la institución universitaria.
El espacio más ejemplar en ese sentido es la escuela de enfermería. Sí. Y ahí se va a desarrollar una conciencia de lo que significa ser estudiante o maestra universitaria en el contexto de Tabasco. Pero además la función que van a cumplir en vinculación con los sectores sociales de Tabasco también va a ser significativa. Las maestras y las estudiantes de enfermería van a ser llamadas las mensajeras de la salud y van a recorrer en el Capitán Belú toda la costa de Tabasco y los pueblos de Tabasco, llevando todo aquello que tiene que ver con conocimientos y formación en torno no solo a la higiene, sino a la salud de manera integral. Claro, esta difusión, esta labor que es tan importante en la enfermería en todo momento, de educar para la salud, ¿verdad? Y para que el autocuidado y todo esto. Sí. ¿Cuál era la característica pedagógica, la estructura de las escuelas? ¿Podríamos hablar de ello? Estamos a punto de irnos al corte, pero me gustaría que si hay un registro histórico que pudiera... Hay una estructura curricular que le da forma a la universidad, independientemente de lo que está señalado en la ley orgánica. Hay una experiencia histórica que nuestra universidad va a retomar a partir de la cultura educativa que tiene la UNAM en concreto y la Universidad Veracruzana. Por eso es que el rector Gonzalo Aguirre Beltrán viene a la inauguración de la universidad, por eso es que el rector de la UNAM viene a la universidad, y todo esto va a estar acompañado de las gestiones y de la experiencia que el Instituto Juárez va a adquirir en la dinámica de la NUYES, en los enlaces, comunicación que tiene con la NUYES. Entonces, si hay una estructura curricular, hay una propuesta pedagógica que tiene que ver con esa visión desarrollista de la educación, de formar recursos humanos para el desarrollo tecnológico, científico, para apoyar los proyectos hegemónicos que están impulsando como parte de los planes estatales de desarrollo, los planes nacionales de desarrollo, etcétera, etcétera. Y hasta 8 o 10 años después, la estructura curricular de cada carrera se va a ir transformando de acuerdo a la propia experiencia y las propias necesidades de Tabasco. Y va a coincidir con los movimientos estudiantiles y los movimientos de maestros. Muy bien, pues estamos en esta tarde platicando sobre esta transformación del Instituto Juárez a la Universidad Juárez con motivo de recordar a los principales maestros en estas escuelas. Regresamos en un momento. Regresamos a nuestra memoria histórica esta tarde, hablando y recordando a los profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aquellos que la vieron surgir, transformarse en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, estábamos haciendo una remembranza no solo de los maestros, sino de las maestras, ese papel que empezó a jugar la mujer en esta loable labor de la formación superior, y no solo superior, sino en las secundarias, en el bachillerato de Tabasco. Y dirijo esta especial pregunta a la licenciada Laura Viridiana, porque ella justamente dentro de sus estudios históricos ha centrado su atención en esta perspectiva de género, ¿no? El papel de la mujer en los diferentes eventos o situaciones históricas. Y entonces, Laura,
¿Cuáles son estos nombres o estas maestras que estaban haciendo presencia tanto en en las escuelas de contaduría pública, en la normal, incluso en la físico-matemática, en la enfermería, aquellas que hicieron presencia a finales de los años 50? Sí, ya el maestro aquí nos había adelantado unos cuantos nombres, sí, pero son nombres que se van a repetir, por ejemplo, en algunos bachilleres. Puedo mencionar a la maestra Ana María Vidal de Calderón. Ella va a estar en el bachillerato de físico-matemático y también va a impartir clases en la de bachillerato de comercio. ¿Qué tipo de asignaturas? La vamos a ver en geografía, historia de México, en música. En el caso de la normal, incluso hasta en materias que tienen que ver con higiene doméstica o temas relacionados con la higiene, con la administración doméstica. Todavía perdura parte de esa esencia de los 30 y de los 40, pero ya cambió el contenido de la licenciatura, pero en esencia tiene eso. Entonces ahí las vamos a ver. También está, por ejemplo, en la escuela de enfermería, como hay esa necesidad de formar a un grupo de estudiantes propiamente de Tabasco, van a recurrir a profesionistas que estén en otros estados para que sean la primera generación tanto de administrativos y docentes. Es decir, las primeras docentes incluso venían de otras... No eran de aquí, pero sí hay algunos de aquí, pero al menos la primera directora no era de aquí de Tabasco. Ella viene por solicitud del gobierno del estado y es la que va a formar a esta generación de estudiantes, que incluso algunas de esas estudiantes, como resultaron ser muy buenas en el desarrollo de la enfermería, las van a incorporar. Claro. Y ahí aparecen como estudiantes, no es el único caso, en otras carreras también ocurre. Y en el caso de enfermería vamos a tener ahí, me refiero a la enfermera Amada Hernández Chávez, Lesbia Sánchez de la Fuente, que estaba en el área de química, María Álvarez López, y son pocas porque también se van a incorporar profesores. Ahí el maestro mencionó al doctor Osuna. Sí, a todos los doctores que también van a ser los iniciadores de la Escuela de Medicina Humana. Claro. Entonces, esos personajes son importantes recordarlos porque van a ser los que le van a dar como ese camino, esa apertura al desarrollo de la medicina en Tabasco, en el sentido profesional propiamente hablando, porque la historia de la medicina pues ya tiene también su largo bagaje. Y en el caso de la escuela normal está la profesora María Camelo, que es un nombre que ya viene desde antes, ese apellido. Ella estaba en el campo de la administración en el Instituto Juárez. También la profesora María Reina Hernández, la señora Alba de Pérez, la profesora Carmen Vega, la profesora Inés Gurría Díaz. Son apellidos que ya están bien afianzados dentro del Instituto Juárez, pero que precisamente por su área de estudio y de práctica profesional, pues se van a incorporar en las diferentes áreas, o mejor dicho, van a continuar porque ya están bien incorporadas. Y en el caso de la carrera de Contaduría Pública, nuevamente vemos a la profesora Ana María Vidal, también a la profesora María Gallegos y a la profesora Carmen Sosa Vela, que fue el que mencionó el maestro, la que diseñó el escudo de la universidad. Sí. Entonces, ¿por qué me parece relevante no solo mencionarla a ellas, sino en general hablar de las mujeres y ser muy tajante y puntual? Porque son muchos de esos nombres que vemos en las escuelas públicas, que vemos en las primarias, de pronto son los nombres de alguna calle, de alguna comunidad, y creo que es importante que al menos los de mi generación y las generaciones mucho más jóvenes sepan que fueron personas de carne y hueso que contribuyeron de manera significativa en lo que entendemos como el desarrollo intelectual, educativo, político, económico de Tabasco. Claro. Y que no está tan lejano a nuestro contexto actual, porque ya estamos hablando de los 50 y son las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres y propiamente nuestra generación. Por ejemplo, ahí el maestro mencionaba en su lista muchas de esas maestras, y creo que es importante ver, incluso para un estudio más amplio, bueno, qué tanto cobraba o cuál era la diferencia de lo que cobraba una maestra de un maestro. O sea, sí, había esta diferencia. No. Digamos, una asignatura en secundaria
se pagaba con una cantidad específica, fuera maestro o maestra. Okay. Lo mismo en preparatoria y lo mismo en universidad o la normal. Okay. Lo que cambiaba era el nivel, o sea, había una paga para el nivel secundaria, prepa y universidad. Así es, sí. Okay. Y lo interesante es que muchas de estas maestras que originalmente daban clases en la secundaria, como ya decía ella, ascendieron a la escuela normal y luego a la preparatoria y luego a la universidad, o sea, como maestras. Y eso hizo que su poder adquisitivo fuera el equivalente, digamos, había maestras que ganaban más que el maestro Alday, que el ingeniero Concha Linares, que el maestro Antonio Suárez Hernández, que el contador Solís, maestras que ganaban más 100, 200 o hasta 300 pesos más que ellos. Claro. Sí. Bueno, porque tenían una carga académica más amplia, impartían más materias en los distintos niveles educativos. Pero bueno, entonces fue una oportunidad también para reivindicar el nivel socioeconómico y el poder adquisitivo de la mujer, dedicarse a la... No, en términos reales significaba un ejemplo para otras mujeres en el sentido de que la educación les permitía autorrealizarse y tener un buen sueldo, un buen salario que les permitiera también, ¿por qué no?, desarrollar una vida autónoma, ¿no? Así es, así es. Sí, sin duda alguna. Sí. Bien, ¿qué podríamos destacar, maestros, sobre el papel social, la trascendencia social de estos maestros y maestras que sentaron estas bases sobre las cuales ahora, bueno, se erige una institución con con una amplia oferta educativa, con diversidad de formaciones? Bueno, primero es una pregunta que en lo particular hasta me estremece, porque el gobierno de Madrazo Becerra partió de la perspectiva, así como el de González Pedrero, de que no puedo desarrollar las potencialidades del Estado en sus diversos niveles si no confío en el conocimiento. Y por lo tanto tengo que ser capaz de incorporar y convencer a los médicos que ya están en el Estado o traer, porque también con Madrazo Becerra llega una nueva generación de profesionistas, traerlos para que me apoyen, me ayuden a desarrollar los proyectos en el campo de la medicina, en el campo de la ingeniería, en el campo de la modernización de la contaduría o de la hacienda pública, en el campo, desde luego, del derecho, del notariado, y si hay que hacer reformas, pues hay que hacerlas. Claro. Y en ese proceso, muchas de las investigaciones del contenido de las tesis, claro, porque ya no van a ser tesinas, van a ser tesis de los estudiantes desde la escuela normal, pasando por la escuela de Derecho, los de Ingeniería, etcétera, con el tiempo vamos a ver que van a tocar los problemas coyunturales de Tabasco. Es decir, no solo se van a vincular a las instituciones que tienen que ver con su formación profesional y van a realizar prácticas para atender las problemáticas que tienen esas instituciones, sino que también van a analizar fenómenos que están más allá de ese funcionamiento institucional, pero que son fenómenos que necesitan racionalizarse desde el campo de la ciencia. Eso es muy importante. Ahora bien, también hay que decir que la gente entendió que debía cooperar y contribuir. Por ejemplo, los copreros donaban dinero a la universidad. Las diversas asociaciones de cacauteros donaban dinero a la universidad. Pemex tenía que donar dinero para el presupuesto de la universidad. Los comerciantes donaban dinero. El papá de don Josué Vera Granados convenció a un grupo de amigos de él que estaban relacionados con el comercio y la masonería, que incluso le donaran a la universidad un local del mercado municipal.
Los estudiantes y maestros, recuerdo que hacían los famosos maratones en pro de la universidad. El licenciado Rodríguez Salipi, no Juan Adán, sino su hermano, coordinó junto con otros estudiantes de contaduría, de derecho y de la normal, maratones para recabar fondos y establecer donaciones. Lo mismo hicieron y entendieron en los diferentes municipios las oligarquías locales de comerciantes, ganaderos, productores agrarios. Y entonces en esa primera etapa de la universidad, antes de su autonomía, había un verdadero vínculo entre sectores sociales, gobierno e instituciones públicas y la universidad. Y entonces vamos a ver los resultados de eso, cómo Tabasco va a entrar de lleno a la lógica de modernización que el Estado mexicano estaba exagerando. Fernando Tudela, en un libro que tiene que se llama Desarrollo Forzado del Trópico Húmedo Tabasqueño, dice también hay que ver los puntos en la I, porque ahí empieza la cuestión de la contaminación. Claro. Pero, por ejemplo, las cooperativas, la producción agraria a través de las cooperativas se fortalece. Lo que hizo González Pedrero a través de los centros integradores en los 80s tienen como experiencia lo que hizo Madrazo Becerra a través de las cooperativas en los 50s y en los principios de los 60s. Entonces, el tema da para poner varios puntos en diversas IES, pero también el tema da para problematizar esta cuestión histórica inherente de la universidad que tiene que ver con su extensión universitaria y con su vínculo permanente y su razón de ser con la sociedad y sus problemáticas, ¿no? Sí. Sin duda, la universidad se constituyó desde entonces y sigue siendo un motor para el desarrollo de la sociedad, y me emociona saber esto que platica, que en algún momento el pueblo apostó también y apoyó a la universidad. Creo que hay que aquí agregar alguien que estudió toda su vida en escuelas públicas, es que la universidad, al menos del 58 en adelante, los profesores y los estudiantes, todo esto que vemos, todo esto que se desarrolla, el extensionismo y todos, es con la educación pública. Sí. Es para que la educación, independientemente de formar profesionales que estén adaptados a las necesidades del Estado en aquel momento, pues también que se eduquen y se formen aquí en Tabasco, que los estudiantes que necesiten estudiar medicina o las carreras que se van a crear ya no tengan que salir, y sobre todo le da la posibilidad real de que más estudiantes o egresados de secundarias, bachilleratos puedan tener la posibilidad de estudiar una educación superior de forma un poco más accesible, sin tener que hacer, por ejemplo, exámenes para luchar por una beca y que los municipios las ayuden. Ahora sí que puedan ingresar a un espacio de educación superior, y es lo que le va a permitir a las siguientes generaciones que hoy estemos en la universidad y que seamos al menos la institución con mayor número de estudiantes en Tabasco, aunque existen otras escuelas públicas. Digamos, es una institución que tradicionalmente su origen tiene que ver con no solo formar sujetos para que se adapten al aparato productivo hegemónico, sino sujetos que estén vinculados a las problemáticas sociales, que atiendan los diversos fenómenos sociales, ya sea de salud, de la ingeniería, de la tecnología, del derecho, etcétera. Claro. Y esto es importante decir, porque los maestros de aquella época van a ser mentores de estos estudiantes, que incluso los van a apoyar para que salgan fuera del Estado y vayan a congresos, a seminarios, a talleres, o que aquí se organicen. Aquí se hizo el primer encuentro nacional de estudiantes de Derecho. Y uno de ellos, que ya era maestro de secundaria, fue el organizador y el presidente, el licenciado Omar Hernández Sánchez. Pues sin duda una labor que hay que reconocer, que hay que recordar, y hay que agradecer la labor de
estos maestros y de todas las generaciones que han constituido y que han pasado, dejado la vida en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Agradecemos la participación del maestro Héctor Valencia Reyes, que siempre nos enriquece muchísimo, y por supuesto también de Laura Viridiana Díaz, que nos acompaña con sus conocimientos, sus estudios, sus investigaciones. A usted, amable auditorio, les agradezco también y los espero el próximo miércoles a las 17 horas para una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Hasta luego, muy buenas noches.